En cada sombra, en cada rincón oscuro, hay algo que espera. ¿O tal vez alguien? Bienvenidos a ¿Hay alguien ahí?, donde los límites entre el miedo, el misterio, la ciencia ficción y el crimen se desdibujan. Prepárate para historias que te harán cuestionar la realidad y mirar por encima de tu hombro. El océano siempre había sido un lugar de misterio, un reino inexplorado donde la luz del sol apenas penetraba en su inmensidad. Pero lo que habíamos descubierto no era solo un misterio, era algo que nunca debió ser perturbado. Todo comenzó con un informe enviado por un equipo de cartografía submarina. Mientras trazaban un mapa del fondo marino en una región remota del Atlántico Sur, sus instrumentos detectaron una anomalía, una grieta en el lecho oceánico que no aparecía en ningún registro previo. Lo más extraño era su profundidad, más de 11 kilómetros, superando incluso la fosa de las Marianas. Cuando me llamaron para liderar la expedición, no dudé en aceptar. Como oceanógrafo, había pasado mi vida buscando respuestas a los enigmas del océano, pero nada podría haberme preparado para lo que encontraríamos. Nuestra embarcación, el Abyss Explorer, llegó a la ubicación una mañana gris y nublada. El mar estaba inquieto, con olas que parecían golpear la embarcación con más fuerza de la habitual. Algunos miembros del equipo dijeron que el lugar tenía un aire extraño, casi como si el océano estuviera vivo. Al llegar al sitio desplegamos un dron submarino para obtener una visión preliminar de la grieta. La pantalla en la sala de control mostró una formación geológica imponente, con paredes escarpadas que parecían descender hacia una oscuridad infinita. Es más que una grieta, dijo Elena, nuestra geóloga. Esto parece una fractura tectónica masiva, pero no hay actividad sísmica en la zona. Es imposible. La grieta parecía tener una forma antinatural, casi como si hubiera sido tallada por manos gigantescas. Pero lo que llamó nuestra atención fue algo más, una luz débil, pulsante, que emanaba desde las profundidades. Decidimos enviar el sumergible tripulado Nautilus III para una exploración más cercana. Elena, el ingeniero marino Carter y yo fuimos seleccionados para descender. Antes de partir, el capitán del barco nos dio una advertencia. No se queden demasiado tiempo ahí abajo. Los instrumentos están registrando fluctuaciones magnéticas inusuales. Algo no está bien. Ignoré sus palabras pensando que era solo una precaución más, pero en el fondo sentí una inquietud que no podía explicar. El descenso comenzó sin problemas. El Nautilus III era un sumergible de última generación, diseñado para soportar las presiones extremas del océano profundo. A medida que bajábamos, la luz del sol desapareció, dejando solo el resplandor de nuestras luces externas. A los 7 kilómetros de profundidad comenzamos a notar algo extraño. Las paredes de la grieta estaban cubiertas de una sustancia bioluminiscente, como si un organismo desconocido las hubiera colonizado. La luz pulsante que habíamos visto desde la superficie era más fuerte aquí y parecía provenir de aún más abajo. ¿Están viendo esto?, preguntó Elena, su voz cargada de asombro. Es como si algo estuviera respirando, respondió Carter. Sus palabras me pusieron los pelos de punta. A los 9 kilómetros algo más apareció en las pantallas. Estructuras. No eran formaciones naturales, eran simétricas, con patrones que recordaban a una arquitectura antigua, pero alienígena. Las paredes estaban grabadas con símbolos que parecían cambiar de forma bajo la luz del Nautilus. Esto no es posible, murmuré.
Elena tomó fotos y las envió al Abyss Explorer para su análisis. Si esto es lo que parece, podría ser el descubrimiento más importante de la humanidad, dijo con emoción. Pero Carter no compartía su entusiasmo. ¿Y si no deberíamos estar aquí?, preguntó, mirando con recelo las estructuras. Antes de que pudiera responder, una vibración recorrió el sumergible, como si algo hubiera golpeado la grieta. Las luces parpadearon y los instrumentos comenzaron a fallar. ¿Qué demonios fue eso?, pregunté, agarrándome al asiento. Algo se está moviendo, dijo Elena señalando la pantalla. Lo que vimos en ese momento hizo que el aire se nos congelara en los pulmones. Desde las sombras de la grieta, algo gigantesco comenzó a emerger. No era un animal, ni una máquina. Era una forma indistinta, negra como el abismo mismo, con movimientos lentos pero deliberados. Y entonces, el Nautilus Tracy se apagó por completo. La oscuridad era absoluta, más densa que cualquier cosa que hubiera experimentado. Dentro del Nautilus Tracy, las luces y los sistemas estaban apagados, y el único sonido era nuestra respiración agitada. Nos habíamos sumergido en el abismo, pero ahora parecía que el abismo había comenzado a sumergirse en nosotros. ¿Qué demonios está pasando?, preguntó Carter, su voz temblando de miedo. Tranquilo, debe ser una falla temporal del sistema, respondí, aunque no creía ni una palabra de lo que decía. Intenté reiniciar los sistemas manualmente, pero nada respondía. La pantalla de control permanecía en negro y los interruptores parecían inútiles. Mientras Elena revisaba las conexiones internas, sentí una vibración, no en el sumergible, sino en mi pecho, como un eco resonante que venía del exterior. ¿Escuchan eso?, pregunté. No escucho nada, pero lo siento, dijo Elena, con una mirada de alarma en sus ojos. El silencio fue roto por un golpe seco que resonó contra el casco del Nautilus. Todos nos quedamos inmóviles, como si el más mínimo movimiento pudiera atraer aquello que estaba afuera. «Algo nos está golpeando», susurró Carter, como si no quisiera que eso lo escuchara. Entonces, las luces externas del Nautilus parpadearon débilmente, iluminando por un instante la oscuridad. Lo que vimos nos dejó sin aliento. Una forma oscura, casi líquida, se deslizaba por las paredes de la grieta, moviéndose como si estuviera viva, pero sin una forma definida. Parecía expandirse y contraerse, pulsando al ritmo de esa vibración que seguíamos sintiendo en nuestros cuerpos. «Eso no es un animal», dijo Elena, su voz quebrándose. Intenté recuperar el control del Nautilus, pero antes de que pudiera hacer algo, una serie de símbolos comenzaron a aparecer en las pantallas, brillando en un color azul intenso. Eran los mismos grabados que habíamos visto en las estructuras, pero ahora se proyectaban desde dentro del sumergible, como si estuvieran siendo transmitidos directamente. «¿Cómo están apareciendo aquí?», preguntó Carter, retrocediendo como si las luces pudieran tocarlo. «No lo sé, pero esto no es normal. Algo está intentando comunicarse», respondí, aunque no entendía cómo ni por qué. Las vibraciones se intensificaron y las formas oscuras comenzaron a rodear el Nautilus, como si nos estuvieran estudiando. Entonces, la voz llegó. No era una voz humana, ni siquiera un sonido que pudiera describir con palabras. Era más bien una impresión en mi mente, un mensaje que no escuchábamos con los oídos, sino con algo más profundo. Intrusos, testigos, fragmentos del tiempo. Las palabras eran desconcertantes, pero su tono no lo era. Había una mezcla de advertencia y curiosidad, como si lo que nos hablaba no supiera si destruirnos o dejarnos ir. ¿Qué
¿Qué quiere decir eso?, preguntó Elena, mirando a su alrededor como si la respuesta pudiera estar escrita en el aire. Intenté responder, aunque no sabía si quien estaba ahí afuera podía entendernos. No somos enemigos, estamos aquí para explorar. No sabíamos que ustedes estaban aquí. El silencio que siguió fue insoportable. Entonces, las luces del Nautilus se encendieron repentinamente junto con los sistemas. El radar mostró una señal masiva moviéndose justo encima de nosotros, pero antes de que pudiera reaccionar, el sumergible comenzó a descender rápidamente, como si una fuerza invisible nos estuviera arrastrando más hacia la grieta. «¿Estamos perdiendo control?», gritó Carter, intentando estabilizar el Nautilus. Las paredes bioluminiscentes pasaban rápidamente frente a nosotros, iluminando brevemente estructuras aún más grandes y complejas. Era como si estuviéramos descendiendo en una ciudad sumergida, pero no había señales de vida, solo esos símbolos que continuaban apareciendo en nuestras pantallas. Finalmente, nos detuvimos abruptamente, como si algo nos hubiera atrapado en su mano gigante. La grieta se había ensanchado, revelando una enorme cámara subterránea iluminada por una fuente de luz que no pudimos identificar. En el centro de la cámara había algo que parecía un monumento, una estructura colosal con inscripciones grabadas en cada superficie. Desde ella, la vibración era más fuerte, casi ensordecedora. «Esto no es natural, no puede serlo», dijo Elena, con los ojos fijos en el monumento. Antes de que pudiera responder, la vibración cesó y una serie de imágenes comenzaron a proyectarse en el interior del Nautilus. Eran escenas de destrucción, océanos hirviendo, ciudades hundiéndose y algo que parecía una sombra cubriendo el cielo. Y entonces, una última impresión llenó nuestras mentes, clara y escalofriante. No deberían haber venido. El Nautilus comenzó a temblar violentamente. El radar mostró múltiples señales acercándose desde todas direcciones. Carter intentó iniciar el ascenso, pero algo invisible nos mantenía anclados. «No vamos a salir de aquí», gritó, golpeando los controles con desesperación. Elena me miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Qué hemos despertado?». Antes de que pudiera responder, algo chocó contra el Nautilus y la oscuridad nos envolvió de nuevo. El impacto nos dejó desorientados. Dentro del Nautilus, las luces parpadearon y los sistemas emitieron una serie de alarmas que parecían gritar desesperación. Carter intentaba controlar el sumergible, pero algo o alguien había tomado el mando. «No responde, no podemos ascender», gritó apretando los controles con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Tranquilo, Carter», dije, intentando recuperar la calma, pero ni siquiera yo podía ignorar el pánico que crecía en mi interior. Elena, mientras tanto, miraba fijamente las paredes del Nautilus. «¿Ven eso?», preguntó con un susurro helado. Me giré y lo vi. Sombras que no deberían estar allí se deslizaban por las paredes, moviéndose con una fluidez antinatural, como si el espacio mismo estuviera vivo. La vibración regresó, esta vez acompañada de un sonido bajo, como un latido que resonaba en el casco del Nautilus y en nuestros cuerpos. El aire dentro del sumergible se sentía más pesado, como si algo invisible lo estuviera llenando. «Esto no es una falla mecánica», murmuró Elena temblando. De repente Carter dejó los controles y comenzó a murmurar algo ininteligible. «Carter, ¿qué estás diciendo?», pregunté, pero no respondió. Su cuerpo se sacudió como si estuviera teniendo un ataque y sus ojos se pusieron en blanco. Lo sujeté por los hombros, tratando de mantenerlo quieto, pero su fuerza era descomunal. «Elena, ayúdame».
Antes de que pudiera reaccionar, Carter se detuvo y con una voz que no era la suya dijo: «Ellos están en todas partes. No pueden escapar». Elena retrocedió aterrorizada mientras Carter me miraba con una expresión vacía. Era como si algo estuviera usando su cuerpo como un títere. «Carter, responde. ¿Qué te pasa?» «No es Carter, no más», respondió con una sonrisa torcida que no pertenecía a mi compañero. La vibración aumentó y las sombras en las paredes comenzaron a moverse más rápido, como si respondieran a la presencia de lo que fuera que había tomado a Carter. De repente soltó un grito desgarrador y cayó al suelo, inconsciente. El Nautilus volvió a sacudirse violentamente y los controles, que habían estado inactivos, comenzaron a parpadear con un patrón extraño. Las palabras aparecieron en la pantalla principal, formando un mensaje que ninguno de nosotros podía ignorar. La sombra es el precio es la vida. ¿Qué significa eso?, preguntó Elena, sus ojos llenos de lágrimas. No respondí. No tenía idea de lo que significaban esas palabras, pero sabía que no eran una simple advertencia. Carter comenzó a moverse de nuevo, esta vez lentamente. Cuando abrió los ojos ya no estaban en blanco, pero algo en él había cambiado. «¿Carter?», pregunté, dudando. «¿Estoy bien?», dijo con voz débil, pero no sonaba como él mismo. Se levantó con dificultad, mirándonos con una expresión extraña. «Tenemos que salir de aquí, ahora». Intenté ayudarlo, pero cuando lo toqué, sentí algo frío y húmedo en su piel, como si no fuera completamente humano. «¿Qué te hicieron?», pregunté, retrocediendo. Carter me miró fijamente. «Ellos están dentro, en todos nosotros». El Nautilus comenzó a descender de nuevo, esta vez sin que nadie tocara los controles. La cámara subterránea se expandía frente a nosotros, revelando más estructuras, más símbolos que pulsaban con una luz azul. Y entonces lo vi. En el centro de la cámara, algo enorme y oscuro se movía lentamente. Era imposible describirlo con palabras. Una masa sin forma definida, con tentáculos que parecían desmaterializarse y reformarse constantemente. Eso no es posible», dijo Elena, con la voz quebrada. El ser parecía consciente de nuestra presencia. Uno de sus tentáculos se extendió hacia el Nautilus, tocando el casco con una delicadeza perturbadora. Elena comenzó a gritar, agarrándose la cabeza como si algo estuviera invadiendo su mente. «Sáquenlo de mi cabeza, sáquenlo». Intenté sujetarla, pero ella se resistió golpeándome con fuerza. Carter, mientras tanto, se limitó a mirar, inmóvil, con una expresión que parecía mezcla de miedo y aceptación. Entonces la voz regresó. «No pertenecen aquí, la sombra los tomará». El Nautilus se llenó de luz, cegándonos por completo. Sentí una presión en mi pecho, como si mi propia existencia estuviera siendo arrancada de mí. Cuando la luz desapareció, nos encontramos en completo silencio. La cámara y el ser habían desaparecido. Estábamos flotando en la oscuridad, con el Nautilus suspendido en un vacío absoluto. «¿Dónde estamos?», pregunté, sin esperar una respuesta. Carter miró al frente y su voz resonó en el silencio. «En el lugar donde terminan los intrusos». El silencio era más opresivo que cualquier ruido. Flotábamos en un vacío que desafiaba la lógica, como si el Nautilus hubiera sido arrancado de nuestro mundo y colocado en un lugar donde el tiempo y el espacio no significaban nada. Las paredes del sumergible, tan resistentes antes, ahora parecían frágiles, como si una sola presión pudiera desintegrarlas. «Esto no es real, esto no es real»,
murmuraba Elena, acurrucada en su asiento con los ojos cerrados. Carter estaba frente a nosotros, pero ya no era el hombre que habíamos conocido. Su mirada estaba vacía y su piel tenía un brillo húmedo, casi translúcido. No había señales del Carter que había entrado con nosotros en esta misión. «Carter, ¿qué nos hicieron?», pregunté, aunque ya temía la respuesta. «No lo entiendes», respondió con una calma antinatural. «Nosotros no descubrimos la grieta. Ellos la abrieron. Nos dejaron encontrarla». «¿Por qué?», preguntó Elena levantando la vista con ojos llenos de lágrimas. Carter sonrió, pero no era una sonrisa humana. «Porque somos el sacrificio. Siempre lo ha sido así». La vibración regresó, más intensa que nunca. El Nautilus comenzó a temblar, y en las pantallas volvieron a aparecer los símbolos, pero esta vez más rápidos, cambiando de forma constantemente. Entonces la voz resonó de nuevo, esta vez más clara, como si hablara directamente dentro de nuestras mentes. «El equilibrio se ha roto. La sombra debe tomar lo que pertenece». «No», gritó Elena levantándose. «No pueden hacer esto. No somos suyos». El Nautilus se iluminó con un destello azul y Elena cayó al suelo, inmóvil. Me acerqué a ella rápidamente, pero su rostro estaba pálido y sus ojos miraban fijamente al vacío. Intenté encontrar su pulso, pero no había nada. «¿Qué le hicieron?», grité mirando a Carter. «Ella está con ellos ahora, en la sombra». Me levanté y lo enfrenté, sintiendo una rabia que superaba mi miedo. «Si esto es un sacrificio, ¿por qué tú sigues aquí? ¿Qué eres ahora?». Carter me miró con algo que casi parecía lástima. «Soy el puente. Ellos me dejaron para asegurarme de que entiendas, para que tomes la decisión correcta». «¿Decisión?», pregunté con el corazón acelerado. En ese momento, una pantalla del Nautilus se encendió, mostrando una imagen imposible: el Abyss Explorer flotando en la superficie con el resto de la tripulación trabajando desesperadamente. Podía ver al capitán Ortega mirando al horizonte, como si estuviera esperando nuestro regreso. Un regreso no puede ser permitido. La sombra seguirá. Entonces lo entendí. Si regresábamos, lo que habíamos encontrado no se quedaría en las profundidades. Lo llevaríamos con nosotros, liberándolo para que consumiera todo lo que conocíamos. «No voy a ser parte de esto», dije, mirando a Carter con determinación. «No dejaré que destruyan el mundo por nuestro error». Carter inclinó la cabeza, como si estuviera evaluándome. «Entonces ya sabes lo que debes hacer». La vibración alcanzó su punto máximo y el Nautilus comenzó a desmoronarse. Las luces parpadearon y pude ver cómo las sombras comenzaban a deslizarse dentro del sumergible, rodeándome lentamente. En la consola principal, un interruptor de emergencia brillaba con un color rojo intenso. Era el mecanismo de autodestrucción del Nautilus, diseñado para prevenir la contaminación en caso de una falla catastrófica. «Esto es lo que querían, ¿verdad?», dije colocando mi mano sobre el interruptor. Carter no respondió, pero sus ojos vacíos parecían aprobar mi elección. Tomé aire y, con la imagen de la tripulación del Abyss Explorer en mi mente, presioné el interruptor. El Nautilus comenzó a emitir un pitido ensordecedor mientras los sistemas activaban la secuencia de autodestrucción. Las sombras se movieron frenéticamente, como si intentaran detenerme, pero ya era demasiado tarde. Miré a Carter una última vez. «Diles que lo siento». Antes de que pudiera responder, una explosión azul envolvió el Nautilus y todo desapareció en un instante. Me desperté flotando en el agua, rodeado por los restos del Nautilus. La grieta había desaparecido, como si nunca hubiera existido. El Abyss Explorer estaba cerca,
Vi al capitán Ortega y a los demás corriendo hacia mí, tirando una cuerda para sacarme del agua. Cuando me subieron a bordo, Ortega me miró con preocupación. ¿Dónde están Elena y Carter? ¿Qué pasó allá abajo? No respondí. Solo miré al océano, que ahora estaba extrañamente tranquilo. Sabía que el sacrificio había funcionado. La sombra se había quedado en las profundidades, pero algo me decía que no sería para siempre